Muy pero muy buenos días, me encanta cuando pasan estas cosas, me encanta cuando los análisis se dan de forma completa. En el día de ayer habíamos esperado una pequeña subida, por lo menos hasta la zona del FIBO, y a partir de ahí continuación de la corrección. Fue exactamente lo que hizo en el día de ayer. Tuvimos una muy linda corrección, posiblemente aprovechable a través de un long o a través de club de compras en spot, que fue mi caso. Y después contactamos la zona del FIBO y a partir de ahí corrección nuevamente a la baja y tuvimos una muy pero muy interesante oportunidad bajista. Así que nada, veremos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy. Comencemos con gráfico mensual, como siempre, a modo macro, como para que ustedes puedan tener en referencia. Gráfico mensual, falta todavía 12 días y 13 horas para que esta vela termine, pero claramente la primera impresión del gráfico mensual no es muy alentadora. Ciertamente nos está marcando una muy pero muy interesante decisión de freno del precio. Esto puede marcar un cambio significativo, claramente. Sin embargo, sí hay varias cuestiones en otras temporalidades que ya me están llamando aún más la atención. Pero en primera instancia, intención de freno o por lo menos indecisión en el gráfico mensual. Divergencia activa todavía, así que veremos qué es lo que sucede en los últimos 12 días. Gráfico semanal. Acá bastante más llamativo todavía porque tenemos en primera instancia doble techo, ¿sí? Al mismo tiempo con una divergencia, dos máximos iguales con intención bajista del MACD. Esto es una divergencia bajista, estos son intenciones bajistas del precio. ¿Qué es lo que debemos sostener? Esto lo decíamos en el día de ayer y era súper importante que no sucediera, es que el precio no baje por debajo de la zona de los 114.200 aproximadamente. Decíamos 114 redondo y 114.500 como para poner una referencia. Alcanzamos la parte baja y a partir de ahí tuvimos un pequeño rechazo alcista. Muy pero muy prolijo, veremos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy. Si finalmente tenemos ruptura, la verdad que el panorama puede cambiar bastante, pero en primera instancia arrancamos muy pero muy bien. ¿Sí? Al mismo tiempo, como les decía, gráfico semanal, lo más importante, no superar ese nivel. Si en caso de romper ese nivel, ya tendríamos los siguientes niveles cerca de la zona de los 111, 112 mil dólares. Gráfico diario, vamos a sacar esta marca acá. Gráfico diario, bien, un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? Fíjense, una muy interesante caída en el día de ayer, después recuperación, terminamos el día cerrando en la zona de los 116.000 y a partir de ahí nuevamente una corrección bastante prolija, bastante interesante, hasta el momento, ¿qué es lo que estamos teniendo en gráfico diario? Fíjense, y esto ya me empieza a llamar bastante la atención, es en el día de ayer una vela con intención alcista, en el día de hoy, al menos por ahora, una vela con intención alcista. ¿Qué es lo primero que debemos considerar en este tramo a nivel de gráfico diario? Que la presión bajista no vuelva a aparecer. Si eso vuelve a suceder, claramente el nivel a superar va a ser este de acá, en la zona de nuevamente el mínimo de ayer, la zona de los 100, vamos a dejarlo más o menos trazado, la zona de los 114.700, 114.600, que si bien ya la rompimos con esta pequeña mecha, no logramos terminar el día por debajo de ese nivel. Si logramos terminar el día por debajo de ese nivel, claramente el panorama se complica bastante. Fíjense, la siguiente zona de mínimos se encuentra por acá, cerca de la zona de los 112 mil dólares, así que el panorama se puede ver bastante más complejo. Después, fuera de eso, vamos a pasar un poquito a esta intención de freno que estábamos teniendo. Es muy fácil de marcarla, desde la zona del mínimo hasta la zona del máximo. Fíjense que en este momento tuvimos un rechazo en la zona de 78.6 de FIBO. Esto es muy prolijo. Esto sí, ahora nos comienza a demandar una presión alcista que nos vuelve incluso por encima de la zona de los 117.300. Esto puede ser muy, pero muy alentador. ¿Por qué? Porque no solamente estaríamos recuperando el 68 de FIBO, el 0,68 de FIBO, perdón, 0,618 de FIBO, sino que incluso también ya estaríamos reincorporando el periodo alcista. Esto y lo que podría ser potencialmente esto. Bien. Pero para esto, claramente, como lo decimos, no debemos continuar con esta caída. Gráfico de 4 horas. Acá un poco más lo que me quiero dejar marcado para el día de hoy. Lo voy a trazar de forma rápida y después lo vamos a refinar en temporalidad de una hora. Fíjense, tenemos primera instancia, tenemos esta estructura de acá, ¿sí? Esta estructura de acá, zona de soporte que se viene bancando muy pero muy bien.
en gráfico de 4 horas. Lo vamos a refinar, insisto, lo vamos a refinar un poquito más en temporalidad de 1 hora. Y al mismo momento tenemos este movimiento de acá, también en zona de resistencia, también en temporalidad de 4 horas. Al mismo tiempo, estamos teniendo en este momento una hermosa divergencia alcista, intención de correctiva del precio, intención alcista del precio en temporalidad de 4 horas, contactando con la media móvil de 200. Este freno que estamos haciendo en este exacto momento, ya lo saben, lo hemos hablado muchísimas veces, es totalmente lógico, es totalmente normal. Fíjense la cantidad de veces que lo hemos tenido, las veces que hemos contactado la media móvil de 200. ¿Qué es lo principal, qué es lo más importante a sostener? Es que claramente no mostremos intenciones claramente de continuación. ¿Cuál es el mayor peligro acá? Y por eso lo trazo de esta forma, y ahora, insisto, lo refinaremos un poquito más. ¿Qué es lo más importante acá? No perder esta zona de soporte. ¿Por qué? Porque si rompemos esta zona de soporte, ya lo hemos hablado varias veces, que este tipo de estructuras deberían de romper hacia arriba. Si no rompe hacia arriba, si esto hace esto y finalmente rompe hacia abajo, la ruptura puede ser muy violenta, la ruptura puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente esto demuestra que cuando una estructura se da hacia un lado, con intención en este caso alcista, y rompe hacia el otro lado, necesita de mucha presión para hacer ceder a la parte, en este caso, compradora. Bien, entonces claramente la ruptura va a ser muy violenta. Busquemos a ver si encontramos algún ejemplo de este lado, para que ustedes lo tengan como referencia. Busquemos alguna de forma media rápida. Bueno, vamos a suponer este de acá, el que había la primera, que me llamó bastante la atención. Fíjense, tenemos esta estructura acá, este tipo de canal tiene la misma estructura, que si bien no es una cuña, es un canal que también va bajando y debería romper al alza. Finalmente, este canal no rompió la alza, sino que rompió la baja, y fíjense la violencia con la cual se produjo esa ruptura. Al mismo tiempo, vamos a refinarlo un poquito más, vamos a sacar este de acá, ya tiene entonces intenciones de 4 horas marcadas, y al mismo tiempo les decía que los dejaba marcados de esta forma. Bueno, quedó bastante bien marcado según mi intención. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucedió acá. Tenemos temporalidad de 1 hora, ya el refinamiento de esta estructura. ¿Y por qué lo trazo de esta forma? Porque, fíjense, tenemos contacto acá, 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 y en este último tramo, uno podría entender, sí, pero dejaste afuera toda esta parte. Y si bien es cierto, pero lo hice de esta forma, porque acá tengo este contacto y este contacto. Porque recuerden que cuando uno traza una estructura de soporte o resistencia, también lo debe contactar por zonas de importancia del precio, son zonas de contacto. Lo que tuvimos en este tramo de acá, vamos a mostrarlo acá, fue un soporte, una resistencia y un soporte. ¿Sí? Soportes y resistencias quebrados no dejan de ser zonas de importancia. Por eso lo dejo de esta forma. Y al mismo tiempo, en este tramo de acá arriba tenemos este contacto de acá, este, este y por último este que está acá, que fue una intención de freno en la anterior caída. ¿Sí? Así que nada, veremos a ver qué es lo que sucede. Esto obviamente son todos análisis potenciales, veremos a ver qué es lo pronto y lo más importante. En primera instancia, como les digo, lo más importante a sostener va a ser, primero que nada, si llegamos hasta acá, probablemente tengamos un pequeño freno muy rápidamente aceptable. ¿Por qué? Vamos a marcarlo nuevamente también. Saben que a mí me gusta muchísimo utilizar el FIBO como para tener una referencia súper rápida. Marcaría este impulso de acá y fíjense que el target del 61.8 de FIBO está en la parte alta de esta zona de soporte, en este caso zona de resistencia. Veremos a ver si finalmente llegamos a buscar este nivel. En primera instancia, no perdería de foco qué es lo que estemos teniendo adentro de esta pequeña estructura. Busquen estructuras de rompimiento, busquen estructuras de aceleración para poder empezar a crearse una posibilidad de rompimiento alcista. Al mismo tiempo, si poco a poco ahora comienza a retroceder, este panorama también se vuelve a complicar. ¿Por qué? Porque lo habíamos marcado en este caso el FIBO, y eso nos marcaría un retroceso hasta este nivel. Si por el contrario no llega ni siquiera a este nivel, y es quizás, por ejemplo, se frena acá, vamos a suponer esta idea hipotética, y vuelve a retroceder, y retrocede con violencia, estamos muy probables de que este rompimiento sea bajista. ¿Por qué?
porque no solamente tiene tanta presión para no permitirle llegar a esta estructura de importancia, sino que encima tiene tanta presión como para comerse toda la subida que estuvo haciendo durante toda la noche. ¿Sí? Así que nada, eso es como para que tengan un pantallazo totalmente rápido de qué es lo que podemos esperar para el día de hoy. Como siempre le digo, a darle like, a suscribirse, a dejar comentarios. Los invito, como siempre, a sumarte con nuestro equipo, a aprender todo esto que yo les enseño diariamente a cada uno de mis alumnos. Y nada, y descubrir que este es un mundo maravilloso, que es realmente posible de aprender y que con cuestión de tiempo, de práctica, de perseverancia, de disciplina, todo se puede lograr. Gente, abrazo gigante a todos. Gracias, éxitos en todos sus trades. Adiós.